La semana pasada, básicamente entre todo lo que dijimos, los que no hayan visto ese mensaje, por favor ves al canal de YouTube y míralo. Lo enviamos por ahí, por el WhatsApp de la iglesia para que lo pudieran ver. Y créelo para este año, créelo que compartimos para este año. Enfatizamos en ese verso 10 y entramos a profundidad de muchas de las cosas que el profeta, que Dios a través del profeta quería hablar, ¿verdad?, a este pueblo. Decíamos que la forma en que escribe un profeta en la antigüedad, habría una aplicación del tiempo, habría una aplicación del momento histórico, y los que escuchaban la palabra en el inmediato tendrían que aplicar por lo vivido y por supuesto lo que Dios querría traer a las futuras generaciones y a todos aquellos que le sirvieran a Él. En la aplicación de ello, esta gente tendría unas vivencias, y hablábamos que se encontraban en un conflicto entre lo que era la idolatría, otros dioses que se iban levantando, ¿verdad?, y lo que era el Dios de Israel y el sobresalir del Dios de Israel en medio de todos estos dioses. Estuvimos viendo la semana pasada cómo era la reacción del pueblo y cómo el pueblo, ¿verdad?, comenzaron a apoyarse los unos a los otros y se decían: esfuércese en seguir trabajando los dioses, en seguir construyendo los dioses. Era esforzarse en ir en contra del Dios de Israel. Pero entonces había un mensaje muy marcado a la nación de Israel. Y era para perseverar, era para continuar. Y era ese verso, capítulo 41, ese verso 10 que decía: no temas porque yo estoy contigo. En medio de todo aquello le decía a esta gente: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo te esfuerzo. Y dice la palabra del Señor: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí vimos ese detalle. ¿Por qué vimos este detalle? Porque yo soy de los que creo que en este comienzo de año y a lo que nos vamos a exponer el próximo año, se va a requerir de esfuerzo, se va a requerir de cierto esfuerzo en nuestra vida. No es que deje de requerir esfuerzo la vida, no es que deje de requerir esfuerzo nuestro diario vivir. Para este año, yo creo 2024, y lo predicaré más adelante en una serie de mensajes, nuestro oído, decía yo la semana pasada, va a tener que estar sintonizado a la fe. Vamos a tener que proyectarnos en la fe, vamos a tener que creer, vamos a tener que cerrar nuestro oído a muchas cosas. Yo creo que por ser año eleccionario, las malas noticias, el dime y direte, las especulaciones se van a dar por todas partes, no solamente en nuestra isla, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Tú vas a comenzar a escuchar más que nunca de las guerras, vas a escuchar más que nunca de que el mundo irá a cambiar, vas a escuchar más que nunca que este ejército es débil y que el otro ahora es mucho más fuerte, vas a escuchar más que nunca que a lo mejor la nación de los Estados Unidos va a haber una debacle. Más que nunca yo considero que se van a escuchar las malas noticias, muchas de ellas quizás por manipulación, todo por el año electoral, pero el creyente tiene que creer y tiene que vivir en la fe, como hemos titulado esta serie de mensajes, que va a tener que lanzarse a la vida con más fuerzas que nunca. Y mi oración en el nombre poderoso de Jesús es que tú vayas más fuerte que nunca al lugar de trabajo, que tú vayas más fuerte que nunca a luchar por tu familia, que vayas más fuerte que nunca a luchar por tu matrimonio, que vayas más fuerte que nunca a la sociedad y que se manifieste definitivamente lo divino en tu vida. No va a suceder si tú no entiendes que Él está contigo, que si no entiendes que es Dios quien te esfuerza, si no entiendes que Él siempre te ayuda, que Él siempre te sustenta. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y para entrar en detalles, por supuesto, pues entonces mira el mensaje, lo puedes hacer a través del canal de YouTube. Hubo una palabra que resaltamos el domingo pasado y yo quiero que lo ampliemos un poco más en el día de hoy, que lo ampliemos un poco más en esta mañana. Y es esa palabra siempre. Y aunque yo la toqué someramente, yo quiero que miremos algo en específico de lo que representaba esa palabra siempre en ese verso y en lo que será la aplicación para cada uno de nosotros. Esa palabra siempre, decíamos la semana pasada, que lo que establece, ¿verdad?, lo que establece en nuestra vida es una conciencia de adhesión a Dios para cada uno de nosotros. Es la adhesión de Dios, la adhesión a Dios en cada uno de nosotros. Adherir
ponía el ejemplo de lo que era el famoso tape gris. ¿Alguno ha visto el tape gris? Cuando tú pegas ese tape gris, para quitarlo es bien difícil. Ahí yo puse un tape de esos Monster y todavía ni lo he quitado. Si tú te pegaras ese tape gris en la piel, en una zona donde hay pelitos, cuando la arrancas, hay de ti. Aquellos que van a la estética a torturarse y que a depilarse, cuando das ¡rácata! Ahora ponte a pensar, esa expresión, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, Dios diciéndole al pueblo, y Dios te dice en el día de hoy, mientras yo esté adherido a ti, mientras tú entiendas que yo estoy adherido a ti, que yo estoy contigo. En el original decía, estando rodeado, que está contigo, pegado a ti. Tú te puedes sentir la ayuda de Dios, te puedes estar seguro de su sustento. Pero yo quiero que te fijes en el aspecto de lo que dice ese verso 10 en cuanto a lo que es esforzarse, cuando la palabra del Señor establece que Él es quien nos esfuerza. Dice la palabra del Señor una vez más, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Y porque yo quiero que tú veas eso? Porque la historia que utilizaré en el día de hoy como narrativa y que me dará, ¿verdad?, el espacio para poder establecer la idea en el día de hoy, manda a que seamos nosotros los que nos esforcemos. Este verso está estableciendo que es Dios quien te esfuerza. Sin adelantarme al mensaje, aunque lo tocaré al final, cuando nosotros miramos naturalmente hablando, la fuerza natural, la fuerza física no es transferible. Yo no puedo transferirte mi fuerza, ni tú puedes transferirme tu fuerza. Si tú estás en el gimnasio y tú vas a levantar quizás este kettlebell, y este kettlebell tiene un peso de 25 libras. Si tú no puedes levantar las 25 libras, yo no puedo darte de mi fuerza para que las levantes. ¿Cierto? Naturalmente hablando, no puedo transferir la fuerza. Pero Dios te está diciendo, yo soy el que te esfuerzo. Con eso voy a terminar. Pero quiero que tengas claro algo que te quiero mostrar dentro de un rato. Acompáñame a Josué, el capítulo 1. Eso es muy conocido. Y es lo que nosotros consideraríamos que todos nosotros debiéramos hacer. Una vez más, la fuerza no es transferible. Si pudiéramos ser inspirados, si emocionalmente yo te pudiera motivar, si emocionalmente, mientras tú estás levantando el peso, yo pudiera estar al lado tuyo, aplaudiéndote, diciéndote que tú puedes, ¿verdad? Eso sí lo pudiéramos hacer. Dice la palabra del Señor, Josué, el capítulo 1. Leamos desde el verso 1. Ya hemos dicho lo de la adhesión, quiero que lo consideres, la adhesión. Dios diciéndote que te esfuerza, y es lo que quiero que veamos al final, que naturalmente hablando, yo no te puedo dar ningún esfuerzo, pero Dios sí te puede prometer ese esfuerzo. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué, el capítulo 1, el verso 1. ¿Qué dice el título de sus Biblias? Lo que tiene Reina Valera, la mayoría de los títulos de sus Biblias, ¿qué dice? ¿Preparativos para qué? Para la conquista. Preparativos para la conquista. Dice la palabra del Señor, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. ¿Qué dice? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Levántate y pasa el Jordán. Eres tú quien te tienes que levantar, eres tú quien te tienes que pasar el Jordán. Tú y todo ese pueblo, dice la palabra del Señor. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será, ¿qué dice? Vuestro territorio. La semana pasada cuando hablábamos de ese esfuerzo, yo soy el que te esfuerzo, definitivamente era porque la fuerza la tendríamos que aplicar nosotros. El capítulo comienza Dios diciéndole a Josué,
ahora eres tú quien tienes que conquistar la tierra. Y yo le prometí a Moisés que todo lo que pisaran sus pies sería suyo. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo al comienzo de este verso. Y dice la palabra del Señor, luego que establece todo el territorio: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que hablamos la semana pasada. El Dios estar, en todo tiempo el estar. Verso 6. Y aquí es donde comienza la aplicación de lo que tendría que hacer Josué para que se manifestara todos los versos anteriores. Dios le promete una tierra, pero no es que solamente le prometería la tierra y con la promesa de la tierra ya se la hubiera dado, es que habría que hacer algo para poder tener la tierra. Todos nosotros quisiéramos que se nos diera algo. Si se nos prometió, que se nos diera y que no hubiera ningún qué de nuestra vida, ningún esfuerzo. Y Dios le está diciendo, yo te he dado la tierra, todo lo que pise tus pies, como una promesa que le hice a Moisés, una promesa que le he hecho al pueblo, una promesa que te hago a ti. Yo te digo que voy a estar contigo, la vas a tener, pero, dice el famoso verso 6, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿A quién le pertenecía la tierra? Si Dios está prometiendo una tierra, quiere decir que el dueño de la tierra, ¿quién era? Dios. Dios le promete la tierra al pueblo, ¿sí? Le dice al pueblo y le dice a Josué, ahora tú vas a tener que guiar a esta gente en la tierra y mientras tú vayas pisando esa tierra, todo lo que pise en tus pies es tuyo. Pero mira qué curioso que luego que establece en la vida de Josué lo que tendría que hacer, que era ese esfuerzo y esa valentía, ahora le dice, tú serás el responsable de repartirla. Dios siempre te involucrará en todos los sentidos y en todos los aspectos de lo que es la historia de tu vida establecida por Él. No me quiero adelantar la idea, pero escucha bien una vez más. Dios siempre te incluirá en su plan para aquí y para ahora. La tierra es de Él, la tendrías que conquistar, la tendrías que caminar, te tienes que esforzar, tienes que ser valiente, pero después la tierra, ¿quién la repartía? Josué. La tierra la tendría que repartir Josué. Que Dios haga, Dios hará, pero tú también tendrás que hacer algo. Por eso este mensaje de que te esfuerces. Pretenderíamos nosotros, y fuera siempre más fácil, que Dios haga. No es que Dios haga, es que ya Dios hizo. Por eso yo te hablo de historia. Veamos el restante de los versos para traer las ideas. Dice la palabra del Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Emprendes, eres prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú vives por esta ley, si tú vives por la palabra, si tú vives, sin adelantarme el mensaje, definitivamente va a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, vuelve e insiste. ¿En qué aspecto? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y dice el verso 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da, ¿en qué?
en posesión. 3 veces le tiene que insistir a Josué que se esfuerce y fuera valiente a un hombre que ya era esforzado y era valiente. ¿Por qué, pastor, era un hombre esforzado y valiente? Era un hombre esforzado y valiente por lo que había demostrado, y por lo que había demostrado Dios lo había escogido, o Dios lo había escogido, y porque Dios lo había escogido ya lo había demostrado. Este era un hombre de guerra, este era un hombre capacitado para eso. Este era un hombre que en medio de la historia de Dios podía establecer su historia. Y eso va a ser una de mis oraciones en el día de hoy. Que tú puedas considerar el esfuerzo y la valentía que se requiere para crear tu historia. Pero tú no vas a crear la historia correcta si tú no estás consciente de la historia de Dios en ti. Hay una historia establecida por Dios, y dentro de la historia establecida por Dios, tú juegas un papel, y ese papel construye una historia personal. Para darme a entender, es Josué quien tendría que conquistar la tierra dentro de la historia de Dios. Si no hubiera sido Josué, Moisés no hubiera muerto, y era Moisés quien entraba y conquistaba la tierra. En la historia de Dios era Josué quien tendría que conquistar. Pero si Josué no podía construir su propia historia, no hubiera sido parte de la historia de Dios. O sea, me estoy explicando. Es la historia de Dios y el papel que tú juegas en esa historia. Pero el papel que tú juegas en esa historia tiene que tener una definición. Y tú tienes que tener una definición personal de tu historia dentro de ese papel. Y eso requiere esfuerzo y requiere valentía. Hay una tierra que ya dio Dios. Y yo quiero, hermano, aquí yo no le puedo prometer tierra a nadie. Pero usted tiene un montón de promesas de parte de Dios para su vida que usted sabrá cuál es. En la historia de Dios establecida para usted, hay una historia personal. Y esa historia personal, para que tú puedas alcanzar lo que ya Dios ha determinado en esa historia, te tienes que hallar, la tienes que vivir, y eso requiere esfuerzo y valentía. 3 veces se lo digo: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que te estoy diciendo que lo puedas hacer. Nuestro diseño, una vez más, es para la historia. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Lo que yo quiero que tú comiences a tener consciente para mostrarte los puntos de esta mañana es que más importante que tu historia tendría que ser la historia de Dios. Cuando nosotros miramos esa palabra esfuérzate, a lo que se está refiriendo es a sujetarte. A lo que se está refiriendo es a apoderarse. Es esa adhesión que yo te hablaba al principio. Él está diciendo sujétate y apodérate. ¿Pero de qué, pastor, se tendría que estar sujetado y tenía que estar apoderado? Él le está diciendo, y cuando miras esa palabra, esfuérzate en el original, que se volviera un obstinado para la conquista, que se volviera un obstinado para conquistar. Y yo te pregunto en el día de hoy, si tú estuvieras obstinado por algo, si tú desearas tanto algo que eso que deseas, estás dispuesto a luchar, estás dispuesto a esforzarte, estás dispuesto a ser valiente, estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer, estás dispuesto quizás a amanecerte, estás dispuesto. Y la pregunta más grande es si eso que quizás tú estás obstinado por poder lograr es lo de Dios en tu vida. Como parte de tu historia habrán un montón de cosas que querrás alcanzar. Como parte de ese alcance van a haber mucho esfuerzo y mucha valentía que vas a tener que tener. Está bien, es lo que dice Dios. Lo que tienes que estar consciente es si es parte de tu historia personal o de tu historia personal en la historia de Dios. Y eso es lo primero que yo quiero que tú puedas recibir. Este año yo quiero decirte una cosa, te vas a amanecer. Este año te vas a amanecer, pero en vez de amanecerte llorando de tristeza por las cosas que no tuvieras que estar llorando, yo le pido al Señor que te amanezca esforzándote obstinadamente por cumplir lo que Él ha dicho para tu vida. Y yo no sé si yo me estoy explicando en el día de hoy, pero este año tiene que comenzar con esfuerzo, con valentía, para lo que te va a exponer, para que puedas conquistar aquello que Dios ha dicho. Te vas a amanecer estudiando porque
Tú quieres un título, te vas a amanecer estudiando porque tú quieres un conocimiento. La pregunta es si el conocimiento que estás adquiriendo está en la historia de Dios para tu historia, aquella historia que va a hacer una diferencia increíble, no solamente en tu vida, en la vida de otros. Esto es mucho más grande. Cada vez que tú operas, cada vez que tú accionas, cada vez que tú haces algo, escucha bien, va más allá de ti. Y yo le pido al Señor que tú tengas esa revelación en tu vida. Si no fuera así, y va a ser duro lo que voy a decir, no vale la pena levantarse todas las mañanas temprano. Si tú te levantas todas las mañanas temprano solamente por el mero hecho de recibir un cheque, estás mal. Lo que yo quiero decirte en el día de hoy es que te levantas temprano porque estás obstinado para conquistar lo que Dios dijo en tu vida. Y lo que Dios dijo en tu vida es una promesa que se va a cumplir, y se va a cumplir cuando tú estés esforzado y valiente para poder trabajar en favor de ellos. Es apoderarte de lo que Dios dijo. Pero si no tengo nada que conquistar. Ay, pastor. Por eso te decía yo la semana pasada. Invéntate un viaje. No sé qué te guste. Sal de una deuda. No sé. Porque si no, te vas a levantar a trabajar. Nada. A nada. Una vez más, hay algo que tú quieras conquistar este año. Hay algo que te vuelva obstinado para conquistarlo. Mira la diferencia que estoy haciendo desde que comencé el mensaje. Que es parte de tu historia. Pero lo que yo estoy inspirando a que suceda es que eso que tú te vuelvas obstinado a conquistar, más allá de tu historia, sea tu historia en la historia de Dios. Y eso es lo que es complicado de nosotros poder descubrir. Nosotros vimos el aspecto ahora de esforzarse, pero para nosotros poder descubrir lo que es la historia de Dios en nuestra vida, entonces requiere de esa valentía que se está refiriendo el escritor. ¿Y cuál es la valentía que se está refiriendo el escritor? Lo que está diciendo en el original es que podemos estar alertas. Estamos alertas y confirmando lo que Dios dijo para nuestra vida. Cada vez que tú llegas a este lugar, escucha bien, y es lo que Él establece, lo que establece Dios, y lo que le está diciendo a Josué a través de seguir la palabra del Señor, seguir la ley de aquel tiempo. Cada vez que tú vengas a este lugar y tú escuches esta palabra y escuches cada verso que se comparte y cada principio que tratamos de hacer lo más práctico posible para que tú lo puedas aplicar en tu vida, lo que tiene que suceder, tú tienes que llegar alerta, pero lo que tiene que suceder en ti es que tú puedas confirmar lo que Dios tiene para tu vida. A mí no me corresponde, escucha bien, sin adelantarme el mensaje, darle dirección a tu vida. Tú confirmas la dirección de tu vida por lo que Dios ha dicho y Dios ha establecido en esta palabra. Cuando tú llegas aquí y tú escuchas un mensaje y tú escuchas unos versos de la palabra del Señor, tú estás confirmando lo que ya tú sabes que Dios dijo para ti, lo que ya tú sabes que tienes que conquistar, lo que tú sabes que tienes que trabajar. Yo no tengo que sentarme con ninguno a decirle, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Si te fijas, de eso es lo que se basa quizás mucha de la religión, de decirle a la gente qué debe hacer y qué no debe hacer. Dios le dice a cada cual lo que tiene que ir haciendo en su vida. Cuando llegas aquí, tú confirmas lo que ya tú sabes de Dios. Pastor, pero es que yo no tengo todo el conocimiento. Por eso tienes que venir aquí a escuchar la palabra que tendrías que aplicar en tu vida, y cuando la apliques en tu vida, vas creciendo en ella y entonces tienes una herramienta para ir confirmando lo que Dios dijo. Dios habla a tu vida a través de la palabra del Señor. Dios habla a tu vida a través de la relación que tienes con Él. Dios habla a tu vida a través de la oración, y cada vez que llegas a espacios como este, cuando tú estás sujeto y apoderado por lo establecido de Dios para ti y la historia de Dios en tu vida, definitivamente vive alerta para ir confirmando: esto es de Dios, esto lo hizo Dios, esto lo hizo Dios. Al final de año, mi oración es que te acuerdes de este mensaje y cuando mires para atrás puedas decir: confirmo que esto lo hizo Dios, confirmo que aquí estuvo Dios, confirmo que esto es parte de mi historia, pero no solamente de mi historia, de la historia de Dios a través de mi vida. Y esa es mi oración en el día de hoy.
Hay dos cosas que tú vas a tener que utilizar como elementos de adhesión para ti, para entender todo lo que te he dicho. Número uno, la fe. Número uno, la fe. Yo soy quien te esfuerzo. Esfuerzo, una palabra que pudiera ser considerada una palabra del presente. Vemos el capítulo 1 de Josué cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Una palabra que pudiera ser considerada para el futuro, ¿cierto? La fe que nosotros necesitamos y la fe que nosotros debemos creer que va a provocar ese esfuerzo y esa valentía en nuestra vida es una fe del presente. Pero es una fe del presente que te confirma y te pone alerta para el futuro. Hay gente que utilizaría la fe para el futuro. Yo quiero tal cosa. Como la fe es ver las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Todo es para el futuro. Hermano, la fe más allá del futuro es para poderla aplicar en el presente. Y cuando la aplicas en el presente, se manifiesta el futuro. ¿Qué futuro se manifiesta? Una vez más, el de Dios. El de la historia de Dios. La frustración que muchas veces nosotros sentimos como creyentes cuando le ponemos en las manos a Dios cosas que nosotros queremos hacer. Pero Él no quiere que nosotros hagamos. Pero como nosotros las creemos en fe. Como yo la creo en fe. Por fe me casaré a los 30 años. Tienes 31 y piensas que eres jamón. Mira, hermano. Ese ejemplo es jocoso, pero es más serio de lo que uno piensa. Estás haciendo lo correcto. Era a los 31, o era a los 28, o a los 35. Te tendrías que exponer a hacer lo que tendrías que hacer. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, tendrías que ir, número uno, a un buen lugar donde tú consideres que puedas hallar gente buena, comenzar una amistad, comenzar a conocer, para después relacionarte y al final casarte. ¿Cierto? Hay que hacer un montón de cosas. Entonces tienes que empezar con fe. ¿Fe en qué, pastor? En creer que a lo mejor Dios quiere que tú te cases y que tengas una familia. Y fuera el deseo de tu corazón. Yo no sé si me estoy explicando que la cara de ustedes hoy está. Algún día seré rico por fe y lo que hace es jugar loto. ¿No? Como no me hables a mí de riqueza y no tienes trabajo. Eso se llama locura. Eso no se llama fe. ¡Ah! Cuando yo tenga ese carro. Magnífico. Por fe lo voy a tener. Yo digo a la gente, por fe. Mirando hacia el futuro. No, espera. Déjame ver tu fe en tu presente. ¿Cómo tú vas a hablar de ese carro si ni trabaja? No estoy diciendo que sea ustedes son trabajadores, pero hermano. Una vez más, escucha bien, la fe te confirma. La fe te pone en alerta para las cosas que va a ir haciendo y que hace Dios en tu vida. El papel principal de tu historia es la historia de Dios. Y somos nosotros los que tendremos que ubicar estas dos cosas que te estoy enseñando en este instante para mostrarte la número 2. Somos nosotros los que tendremos que ubicar en tiempo y espacio estas dos cosas. Número 1, la fe, y número 2, la palabra. Tú ubicas la fe en tiempo y en espacio. Más allá del futuro te hablaba del presente, ¿cierto? Era lo que te mostraba con quizás estos ejemplos tontos que te traje anteriormente para ponerlo gráfico. Pero lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy es que cuando tú estás alerta, cuando tú estás en ese aspecto de confirmar respecto a la fe, tú ubicas la fe en tu presente y dónde la pones en tu presente. Decía yo esta mañana en un live que hice en Instagram, todos nosotros hacemos un montón de cosas. No, pastor, yo no hago nada porque yo veo televisión todo el día. No. Todos nosotros hacemos un montón de cosas. Porque si tú eres hijo y eres padre, pues te toca tener una responsabilidad de padre y te toca tener una responsabilidad de hijo. Nosotros llevamos el hacer cosas al aspecto quizás productivo, pero todos nosotros tenemos responsabilidades sociales. Y dentro de nuestras responsabilidades
responsabilidades sociales, escucha bien, si tú respiras, tienes responsabilidades sociales. Si tú respiras, haces un montón de cosas. Aunque estés tirado viendo televisión, haces un montón de cosas y tienes responsabilidades. Dentro de todas esas responsabilidades que tú puedas tener, tú vas a tener que buscar dónde ubicas la fe. Dónde tú ubicas la fe. Eso requiere esfuerzo y requiere valentía. Y yo creo que no todo el mundo lo hace. Yo quiero que tú te preguntes dónde ubicas la fe, número 1, y número 2. ¿Dónde ubicas la palabra? En la palabra de Dios es donde Él te da a conocer lo prometido. La palabra de Dios es la que dirige a la fe. Por eso hay un montón de gente creyendo locuras. Como por ejemplo que le dé un carro y no tienen trabajo. Porque piensan que fe es magia. No. Hay una dirección de la fe y es la palabra del Señor. Si hay algo que mi oración en esta mañana resalta es que tú vivas adherido a la fe y vivas adherido a la palabra. Se te tiene que adherir. Dios se adhiere a tu vida a través de la fe. Dios se adhiere a tu vida a través de la palabra. Cuando un creyente vive por lo que te he dicho hasta ahora, por ese esfuerzo y esa valentía, número 1, sabe que va a arriesgar más que otros. Te toca arriesgar más que otros. Josué tendría que lanzarse a creerle a Dios para luego poder él repartir la tierra. Él tendría que arriesgar más que los demás. Porque una decisión que él tomara, más viendo lo que sucedió en el pasado y todo lo que pasó Moisés y todas las culpas que le echaron a Moisés, ahora dime tú si este hombre cuando se expusiera a conquistar lo que Dios le había dicho que conquistara dentro de la historia de Dios, en su historia, si no había más riesgos que los demás. Y yo no sé si tú estás dispuesto a correr más riesgos que los demás. Si estás dispuesto a correr más riesgos que los demás, necesitas hacer esfuerzo, necesitas ser valiente. Yo le pido al Señor que tú te atrevas a creer esta palabra y que en tu trabajo seas tú el que sepas que corre más riesgos que los demás. ¿Tú quieres un negocio? Vas a tener que correr más riesgos que los demás. Yo sé que suena fuerte, porque lo que queremos es ver televisión. Yo le pido a Dios que este año tengan las menos horas posibles para ver televisión. No son bromas. Se me van. Me quedo sin iglesia. Este año yo me he propuesto, esto es un punto de aparte, que voy a sacar un día de perder el tiempo. ¿Qué no va a ser un día? Siempre es mediodía, lo estoy haciendo desde el año pasado para tratar de hacerlo mejor. 1, de perder el tiempo. Perder el tiempo digo de hacer nada. Pero hermano, yo quiero que usted sepa porque el gesto 6.5 de la semana estoy haciendo. Así que necesito 0.5 aunque sea en mi vida. No es que usted, déjame guardar el sable porque es que quiere 6.5 de vaguear y hacer 5. Así esto no funciona. Yo quiero que tú sepas que este esfuerzo que te hablo te va a tocar entender que arriesgas más que otros. Número 2, que cuando tú actúas con esfuerzo y actúas con valentía, vas a ser propenso a caer más. Esto como que a caer más. Habrá cosas que salen, habrán cosas que no salen. Y en el trayecto vas a tener que identificar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios yo te aseguro que salen. Vas a tener que hacerlo. Vas a tener que hacerlo. Aunque tiendas a caer, te levantas y sigues caminando. Una persona que se esfuerza y es valiente, como te lo he dicho hasta hoy, vas a tener que mostrar, escucha bien, y este es poderoso, todo lo divino en lo terrenal. Vas a tener que hacer una transferencia de las cosas del interior y las cosas del espíritu a tu mente, y luego que las transfieras a tu mente, las vas a tener que poner por obra. Hermano, una vez más, y voy a decir esto con cuidado, pero tú no vienes aquí a sentirte bien. Los dos perdemos el tiempo. Si tú vienes aquí para que cuando salgas de esa puerta digas, yo me siento tan bien cuando escucho esa palabra, los dos estamos perdiendo el tiempo. Aquí hay que poner todos sus enemigos por estrado de sus pies para que Él venga y reine en gloria.
Y para que eso pase, somos tú y yo los que lo tenemos que provocar. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Es un reto mayor. Nosotros queremos que hagan cuando quizás nosotros nos toca hacer. Con este verso, y voy a cerrar. Con este capítulo voy a cerrar. Isaías, el capítulo 40. Voy a mostrarte todo lo que te he dicho hasta ahora. Y voy a mostrarte la transferencia quizás de fuerza que tú vas a poder recibir de Dios. Más grande que tu historia es la historia de Dios. Para que se manifieste la historia de Dios, te estoy haciendo un resumen, tiene que existir tu historia y tú te ubicas en la historia de Dios. Eso requiere de esfuerzo y de valentía. Dios puso la tierra, la tendría que repartir Josué. 3 veces se lo dice. Lo enfoca en el aspecto de la palabra para que cuando funcione por la palabra, ese es el aspecto de adherencia que te lo traía en el día de hoy. Cuando viviera por la palabra, iba a prosperar su camino, todo le saldría bien, se pondría en práctica su historia. No solamente se requiere la palabra, se requiere de fe. La fe que insté a tu corazón a que la ubicaras, que la pusieras en tiempo y espacio. No malgastes la fe. Eso puede ser otro mensaje. Pero no malgastes la fe. No malutilices la fe. Ubica la fe donde tendría que estar. ¿Dónde tendría que estar? Es lo que te he dicho hasta ahora, por favor. Valentía, esfuerzo. Todas estas cosas que te he dicho para llevarte a que puedas entender quizás cómo Él pudiera transferir toda esa fuerza a tu vida. Mira lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 40. Yo no creo que estos sean argumentos de convencimiento, aunque en este instante el pueblo necesitaba ser convencido de lo que era Dios. Como en nuestra vida pudiéramos necesitar el ser convencidos. ¿Por qué tú dices, pastor, que no son argumentos de convencimiento? Yo creo que son argumentos de exaltación a Dios, que no es lo mismo. Yo lo veo como una exaltación a Dios, aunque aquí esta gente pudiera necesitar ser convencido. Dice el verso 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los callados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y a menudo, y como el menudo polvo de la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Esto viene antes del capítulo 41 que estamos hablando de la idolatría. Yo te estoy preguntando hoy a través de estos versos si Dios es más grande de cualquier cosa en tu vida. Aquí eran estatuas. Esto es Dios y en la actualidad versus lo que muchas veces tú le das cierta grandeza. Y esto es lo que está estableciendo. Le está diciendo, pero ven acá, Dios es más grande, Dios esto, Dios lo otro. Dice el verso 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores no son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan los hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, verso 27? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó por mi juicio. Verso 28. ¿No has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice el final de ese verso, no desfallece. Dios no desfallece. Dice, no se fatiga, ¿con qué? Con cansancio. Tú sí desfalleces, yo sí desfallezco, pero Dios
no desfallece. Tú sí te fatigas con cansancio, pero él no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien ¿qué? Quien lo alcance. Y dice el verso 29. Él da esfuerzo. ¿A quién? Al cansado. Todo lo que yo te traje aquí, hasta este verso, es para que tú te sintieras cansado. Fíjate que todo lo que te he dicho es para retar tu vida, para que llegues a un nivel de que literalmente tú digas, ¿no es que estoy cansado? Conquistar algo te va a hacer cansar. Meterle de verdad la vida como tienes que meterle. Si eres miembro de Fuente de Agua Viva, te vas a cansar. Pero Dios te está diciendo, Él te da esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado. ¿Y qué dice? Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Yo estoy seguro que aquí ninguno quisiera quedarse sin fuerza. Sin ninguna fuerza. Ninguno quisiera. Y él está diciendo, el profeta está diciendo, Él te multiplica la fuerza si no tienes ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te dije al principio que la fuerza natural no se puede transferir. Pero Dios está dispuesto a transferir en tu vida natural su fuerza. Lo que yo quiero, por lo que me queda de mensaje, que son un par de minutos, es que tú entiendas cómo funciona esa fuerza en tu vida. ¿Cómo funcionaría esa fuerza en tu vida? Cuando nosotros miramos esa palabra esfuerzo en el original, es curioso porque incluye muchas palabras que apelan a ese aspecto y a la necesidad de ese esfuerzo. Significa, por ejemplo, firmeza, significa vigor, significa poder ser capaz, tener habilidad, significa llevar frutos, significa trabajar con poder. Pero entre todas esas palabras que te he dicho, que requeriría esfuerzo, como poder, como el llevar frutos, como el vivir con firmeza, hay una palabra que yo considero que se coló. Pero en esa palabra que se coló está el principio que yo quiero que tú recibas para tu vida en el día de hoy, que lo apliques en todo lo que te he dicho hasta ahora. Y es la palabra, tú ni siquiera te la vas a pensar, camaleón. Esfuerzo, firmeza, poder, valentía. Pero en esa palabra esfuerzo, yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te esfuerzo. El esfuerzo alcanzado, se coló la palabra camaleón. Pastor, ¿y qué tú me quieres decir con esa palabra camaleón? Con lo que te voy a explicar, yo quiero que arrancando entiendas que el mismo esfuerzo que tú necesitas para sobrevivir es el mismo esfuerzo que tú necesitas para sobresalir en la vida. Es el mismo esfuerzo. Tú vas a decidir cuál va a ser el resultado de él. El mismo esfuerzo para botar tanta lágrima que no produce nada, es el mismo esfuerzo que se requiere para botar las mismas quizás cantidad de lágrimas que lo producen todo. Es el mismo esfuerzo. Cuando nosotros miramos el camaleón tiene la capacidad de poder ir cambiando de color. Y va cambiando de color por diversas razones. Y son las razones que yo quiero que tú recibas en el día de hoy para que entiendas el principio que te he traído. Número 1, para comunicación. El camaleón cambia de color para comunicarse con los de su especie y muestra emociones tanto de miedo como de agresión. Yo estoy seguro que tú cuando veías el camaleón solamente pensabas en el aspecto de que tenía miedo y se estaba protegiendo. El camaleón se comunica con los de su especie tanto con expresiones de miedo, pero también con de agresión. La misma fuerza que necesita para cambiar el color para el miedo es la misma fuerza que necesita cambiar de color para la agresión. Pastor, ¿pero por qué me trae eso en el día de hoy? Porque, hermano, en la vida vas a tener miedo, pero en la vida también vas a tener que accionar, no con agresión, pero
Con fuerza. Con fuerza. La pregunta es que cuando estés cambiando de color, tanto en el miedo como quizás en la agresión, ¿qué estás comunicando? Mi oración en el día de hoy es que comuniques fe. Mi oración en el día de hoy es que comuniques lo que te dije anteriormente, su palabra. Yo no te puedo prometer una vida sin miedo y una vida sin dolor y una vida sin tristeza. Pero si yo te puedo decir que si te esfuerzas en fe, cambias de color y aún con el miedo, le metes duro, te llenas de esfuerzo, eres valiente y conquistas lo de Dios para tu vida. Y lo que comunica tu vida es fe. Número 2, una regulación térmica. El camaleón cuando cambia de color, él está buscando una regulación de su temperatura corporal. Para que su piel absorba más calor o rechace ese calor y nivelar su temperatura. De esfuerzo alcanzado. Esto es lo que yo le estoy pidiendo al Señor que suceda en tu vida. Cuando estés cansado. Porque hiciste. Porque te metiste en la historia de Él. ¿Qué cosa? Que regule tu temperatura. Una vez más, esto no es Disney World. Vas a tener que darle duro. Y dándole duro te tendrás que sentar. Y que no se te olvide por lo menos en la pantalla hoy el camaleón. Y cambies de color. Para que regules en fe lo que sucede en tu vida. Número 3, la razón más conocida, la del camuflaje. Adapta su color para volverse prácticamente, escucha bien, invisible para los depredadores. Pero no solamente invisible para los depredadores, sino que al contrario, resalta un cierto color para cazar a su presa. Habrá momentos de vulnerabilidad y en fe te tendrás que proteger. No te quedes solamente protegiéndote. Cambia de color y busca aquello que tienes que conquistar en tu vida. El mismo esfuerzo que tendrás que hacer para sobrevivir en esta temporada es el mismo esfuerzo que tendrás que realizar para sobresalir. Mi oración en el día de hoy es que tú sobresalgas. Cuando tú entiendes esto que te he dicho hasta el día de hoy, ya voy a orar. Tú no vives y no desempeñas un papel de víctima. Tú desempeñas un papel de vencedor. Cambiaste de color y lloraste, no hay problema. Cambias de color, te sacas las lágrimas y sigues caminando. Porque tú no eres víctima, tú eres un vencedor. Si tú vives en la historia de Dios y te esfuerzas y eres valiente, tú no eres víctima, tú eres un vencedor. Si tú vives de esta forma, escucha bien, vas a vivir centrado una vez más de dónde debes usar la fe. Y por último, vives en su verdad. Su verdad manifestada en tu verdad. Y ese va a ser mi mensaje de la semana que viene. Hago proceso, Señor, y ponte de pie.